muy movidito el Sí, chat con este invitado que acabas de tener. Así es. Alberto Nájar, buenas tardes. ¿Cómo estás, Julio? Buenas tardes, Arturo, buenas tardes. Ahorita que se conecte Daniela, porque veo yo que está en ese proceso. También de una vez, buenas tardes a quienes nos acompañan. Ya estás ahí, Daniela. Y sí, el chat está movidito y sí es cierto, Julio, está pero súper rápido. Yo también quise leer y nomás no pude. Sí, está con todo, pum, pum, pum. Daniela Pastrana, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estoy aquí peleándome con las tecnologías como siempre, porque cada vez que me cambio de lugar, hoy estoy en la oficina, porque ya ahora estamos tratando de regresar a cierta normalidad y siempre termino sufriendo con las tecnologías, pero ya estoy acá. Así nos pasa, Daniela. Gracias por estar puesta. Alberto Nájar, ¿qué opinas de este tema del cabildero italiano? ¿Es un accidente, digamos, de la política que de pronto llega y se sienta ahí? ¿Es una representación real de un conjunto de intereses extranjeros y empresariales que están tratando de influir en el resultado de este tema de reforma eléctrica? ¿Qué opinas de esa que además se ha convertido como en estas horas como la imagen del momento político, del momentum, que es el tema específico del cabildero junto a la diputada? ¿Qué opinas, Alberto? Mira, bueno, ya escuchamos a este personaje hace unos minutos. Dice que él no es cabildero, que él es académico, que él ofrece ahora sí que prácticamente motu propio su saber, su expertise. A mí me parece muy difícil creer que realmente eso sea cierto, que llegue así de buena voluntad para ofrecer sus servicios, con el ánimo que no me quedó claro para qué. Pero bueno, más allá de que si es o no verdad, yo no tendría mayores elementos ahorita para afirmar que se trata solo de un académico, ni tampoco para decir que no lo es así. A mí lo que me parece, y creo que es lo importante, más allá de este personaje, pues es lo que sucede siempre en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores y en otros espacios de la vida política, pero en la Cámara de Diputados es particularmente claro que la influencia que han tenido los representantes de las grandes compañías transnacionales, algunas y otras mexicanas, que han influido de una manera contundente en la redacción de las leyes y que luego se transforman en política pública. No hay que olvidar que la Coca-Cola, y tú tuviste una entrevista con los compañeros de PopLab hace poco, la Coca-Cola tiene un amplio trabajo de esa manera pues para tratar de frenar o de modificar las leyes que tengan que ver con la venta de la mercancía que ellos venden, que básicamente son productos chatarra. Pero también está el caso de las tabacaleras, que durante muchísimo tiempo se salieron con la suya e impidieron las legislaciones que hacían más difícil la compra, la venta, pues, de este producto que está demostrado de todo el mundo que provoca en su consumo excesivo cáncer. Y de eso lo que tú quieras, las compañías mineras, las compañías, no sé, de Kimberly-Clark, las eléctricas, en fin. Yo creo que este es un tema que tendría que hacerse más transparente. Se hizo un esfuerzo por hacerlo hace unos años, no se ha logrado llevar a buen puerto. Yo creo que es importante que se ponga muy en claro hasta dónde es el papel y la influencia que tienen estos personajes en la redacción final de las leyes que se discuten en el Congreso de la Unión. Yo creo que, personalmente creo que no debería existir la figura, pero bueno, si está allí y permanece en otros congresos del mundo, bueno, está bien que sea de esa manera, pero que sea muy claro qué es lo que hacen, cuánto reciben los diputados, qué tipo de prebendas o no, para qué los contratan, para qué los quieren, cuánto influyen en su toma de decisiones al momento de emitir su voto. Creo que esto ayudaría muchísimo para cerrar de manera contundente pues esa opacidad que ha existido siempre al momento de la redacción de las leyes. Y nada más para cerrar, pues este cabildeo se da así con estos personajes, pero también se dio, y tú seguramente lo recuerdas, Arturo, Daniela, y tú también, Julio, pues como hasta hace unos años, cada que se discutía el presupuesto de egresos y la ley fiscal, la Cámara de Diputados se convertía en un circo, una bacanal, en una serie de convites, desde aguachiles, carnitas asadas, tortas ahogadas, lo que tú gustes y mandes que llevaban los gobernadores
para tratar de convencer o hablar con los diputados, pues para negociar que el presupuesto les tocara a ellos de otra manera, ¿no? Entonces, pues es una práctica viejísima, muy, muy cuestionable, por supuesto, que está allí. Si no se puede erradicar, pues por lo menos que se regule, es lo que yo diría, Julio. Gracias, Alberto. Daniela Pastrana, ¿qué opinas de esta imagen emblemática del momento que estamos viviendo con este asesor italiano que está junto a una diputada del PRD, en un momento en el cual muchos está denunciando, Daniela, a los cabilderos en sí mismos? Y hoy tuvimos una entrevista con Kurt Hagbart, periodista de Estados Unidos residente en Oaxaca, quien nos habla sobre los think tanks, sobre cómo se suministran presuntos expertos, opinantes, especialistas aparentemente neutros, pero que en el fondo corresponden a los intereses de las empresas que financian esos mismos centros. Entonces, Daniela, ¿cómo ves esto? Si ha sido una adulteración del debate nacional, ¿cuál es el papel de cabilderos, de este tipo de opinantes? ¿Cuál es tu punto de vista, Daniela, por favor? Sí, pues como bien dice Alberto Nájar, esa es una práctica muy común que había ido creciendo, que la habíamos ido viendo y que no había tenido este papel, o que no había tenido esta visibilidad que está teniendo ahorita, pero que no es nueva y ha sido utilizada. Es muy curioso porque las empresas generalmente van con pasos muy adelantados. O sea, nosotros nos pasa mucho que publicamos alguna cosa no sé, de unas minas o alguna cosa así, y de inmediato nos contestan, de inmediato nos invitan a que veamos lo que sí hacen bien, cómo regeneran, o sea, la idea de que sí regeneran, de que no están tan mal, el tema de las tabacaleras que mencionaba Alberto Nájar, pues es central. Y es una cosa que hasta cierto punto se normalizó y que hasta cierto punto dejamos de ver, porque nos convencieron de que eso era una cosa normal, que es normal que los tratados internacionales de derechos humanos no sean vinculantes, pero los tratados internacionales de comercio sí, porque lo más importante es proteger los intereses de las empresas. Entonces, una demanda a un Estado de una empresa privada, por una de estas empresas, por que no se permita hacer una obra, por ejemplo, por estados que han dicho yo quiero, o sea, utilizo mi ley ambiental para impedir esto, pues han tenido demandas millonarias. Hasta donde yo me quedé, México tenía 12 demandas de empresas transnacionales justo por esto, que son algunas hasta de 3.500 millones de dólares o alguna cosa así, la de Odyssey. Entonces, y esta práctica de estar incidiendo no solo en las cámaras de diputados, sino en las oficinas, la denuncia permanente que hicieron las autoridades de salud durante el primer año de la pandemia, de cómo habían estado pues prácticamente instalados muchos de estos cabilderos de la industria de alimentos pues en las oficinas de la Secretaría de Salud de las administraciones anteriores, pues era una constante a la que creo que no se le había dado el peso que tenía, y ahora pues con esta figura, o sea, con esta imagen que pues todos estamos viendo, ¿no? Del asesor que pues le habla al oído a los diputados y todo eso, y que claramente tiene un conflicto de interés. O sea, porque pues hay un interés que no es precisamente el de la mayoría de la gente, sino el de los negocios que tiene una empresa, ¿no? Creo que es eso, que finalmente pues se está visibilizando algo que habíamos normalizado, mal normalizado, creo yo. Gracias, Daniela. Arturo Cano, pues parece que aquí el grito sería: cabilderos del mundo, uníos, porque bueno, están todos defendiendo sus posturas y todo. ¿Qué opinas, Arturo? Bueno, a este señor Paolo, Julio, lo conocimos gracias a que lo tomaron infraganti ahí en la Cámara. Dice que él no sabía que no podía estar sentado en la curul de un diputado. Pues cualquiera que haya ido a la Cámara sabe todos los filtros que hay para pasar o para lograr ingresar al salón de plenos. Pero yo creo que este es un cabildero menor en todo caso de serlo, pues para cabilderos de la reforma eléctrica, pues acaban de, no hace mucho estuvo en el Palacio Nacional un señor Kerry, ¿no? Y hay otro señor que usa sombrero, un sombrero tejano, Ken Salazar creo que se llama, que pues está abiertamente
cabildeando contra la reforma eléctrica del presidente López Obrador, y el mismo presidente lo ha dicho. Entonces, la presencia de este tipo de personajes pues solamente es una expresión de los enormes intereses que hay en esta disputa por el mercado eléctrico mexicano, resultado de una reforma, la de Peña Nieto, que fue de una voracidad sin límites, que le entregó prácticamente todo el pastel a los consorcios privados, a empresas de un tamaño enorme que tienen presencia en muchas partes del mundo, y que ahora no se conforman con un pedazo del pastel, así sea un pedazo grande. Es decir, como bien te decía Luis Hernández hace un rato, pues esta reforma que propone el presidente López Obrador ni siquiera es un retorno al esquema de López Mateos de nacionalización de la industria eléctrica. Es la regulación del mercado y un reparto en el que la CFE, condenada a la extinción por la reforma de Peña Nieto, vuelve a tener un papel preponderante, y el Estado un papel como regulador del mercado. La parte que esta iniciativa propone dejar a la iniciativa privada es equivalente al mercado eléctrico de Argentina, pero pues al parecer le resulta muy poco. Bien, gracias, Arturo. Alberto Nájar, pues pareciera que para este domingo todo se encamina a que no sea aprobada la reforma eléctrica. El propio presidente de la República ayer, en su informe de los 100 días de su cuarto año de gobierno, pues ya habló claramente de que si no se logran los votos suficientes, se va a presentar una iniciativa de reformas a la ley minera en materia de litio. Pero ¿qué va a representar esto, Alberto Nájar? ¿Una derrota política para el obradorismo? Por el contrario, va a ser, le va a potenciar su discurso frente a los opositores. ¿Qué opinas en términos políticos de lo que puede suceder a partir de una votación negativa en la reforma eléctrica, Alberto? Mira, la oposición va a tratar de convencerse a sí misma de que efectivamente es una victoria para ellos, una derrota para el presidente López Obrador. Me refiero a la eventualidad cada vez más cercana de que no se logren los votos necesarios para aprobar la iniciativa constitucional de reforma en la ley en materia eléctrica. Por eso el presidente ya anunció que iba a enviar una propuesta para modificar la ley minera. La oposición lo va a presentar como una gran victoria, y a partir de ahí va a tratar de apuntalar una narrativa que yo adelanto de una vez, pues va a estar destinada al mismo futuro que han tenido otras, es decir, pues a la nada, a la satisfacción de entre ellos mismos, al alimento de trolls y de personajes ahí muy populacheros en la República del Twitter, que es donde más se mueve la oposición actualmente. Yo creo que esto, más allá del discurso y del ruido, el escándalo, hay que revisarlo con un poco más de precisión, diría yo. Se cuestiona, por ejemplo, que en la consulta por la revocación de mandato participó solamente el 18% del padrón, y la oposición lo ha planteado como una derrota de nuevo al presidente. Pero pierden de vista un dato que me parece fundamental y que va a caminar en el mismo sentido con lo que ocurra el próximo domingo. Hay 15 millones de personas que aprobaron al presidente López Obrador, que determinaron que puede seguir o que debe seguir en el cargo. Son 15 millones de votos duros. Es una base electoral bastante importante, es muy importante, diría yo, porque nada más con eso es el punto de partida básico para conservar la presidencia de México. Solo un número de votos que tuvieron los opositores del presidente López Obrador en la elección pasada, son más inclusive. Entonces creo que por ese lado el tema me parece a mí que ya está muy definido. Pase lo que pase el próximo domingo, este es un tema que el presidente López Obrador ya está haciendo a un lado, y él va a seguir a lo que viene. Y lo que viene, creo yo, pues son en términos de discusión y debate político, son las elecciones intermedias. Y a partir de ahí, pues ya es el 2024.
Entonces, sí, se puede presentar como algo que es una victoria. No lograron que el presidente aprobara finalmente una reforma constitucional, se puede ver de esa manera, pero al final del día, en los efectos que son los verdaderamente importantes, pues el tema va a representar una derrota para los que emplean, los empleadores de los grupos opositores. Entonces yo creo que ahí la discusión tendría que verse más en adelante cuál va a ser la reacción, Julio, de Iberdrola o de otras empresas que no van a quedar nada contentas, de las compañías mineras. ¿Cuál va a ser la reacción de Elon Musk al momento en que el litio quede protegido ya legalmente en México? Creo que ese tiene que ser el debate, porque ahorita la discusión politiquera ya la perdió la oposición y la puede festinar en la República de Twitter, pero en los hechos, lo que importa a quienes les pagan a la oposición, pues ya esta sí va a ser algo ya consumado, una derrota para ellos. Gracias, Alberto. Daniela, ¿coincides con lo que dice Alberto o no? Es decir, que esto es una derrota para una oposición que no sabe leer adecuadamente estos procesos y una oposición que hoy está diciendo, Daniela, que el presidente perdió en el ejercicio de revocación de mandato presidencial porque no tuvo el número de votos suficientes y porque perdió, dicen ellos, 15 millones de votos respecto a su propia elección en 2018. Y ahora este domingo, cuando no se apruebe, como todo hace suponer, la ley eléctrica, pues también, la reforma eléctrica, perdón, pues también va a seguir esa narrativa de los opositores. ¿Qué opinas, Daniela? Sí, mira, del tema de la revocación de mandato, yo la mejor metáfora que he oído o que he leído es un comentario que decía que pues que la oposición está como cuando no llegas a un partido de fútbol, no lo juegas y luego proclamas tu victoria. O sea, el hecho es que no lo jugaron porque no consideraron que pudieran ganarlo, porque si hubiera la posibilidad de conseguir la revocación, pues entonces hubieran jugado, pero no vieron esas opciones y entonces optaron a no jugar y a como cuando avientas el tablero, ¿no? Pero no puedes proclamar una victoria sobre eso. Puedes decir muchas cosas, que hubo fallas, o sea, que operaron los gobernadores, puedes decir muchísimas cosas, ¿no? Que las reglas no estaban claras, todo eso, pero que tú ganaste porque no te presentaste al juego, pues es una cosa un poco absurda, ¿no? Entonces, pero sí coincido, en lo que sí coincido tampoco sé si es una derrota, porque tampoco, justamente el juego estaba tan turbio, que tampoco está muy claro, pues aquí, cómo quedan, ¿no? O sea, al final, pues no se jugó un juego, que creo que era importante que se pudiera jugar hacer un juego limpio y que realmente se pudiera medir si estamos, o cómo está el pulso del país. Ahora, eso con lo que respecta a la revocación. Y del otro, pues mira, yo creo que al final el interés principal, hay dos intereses en esta reforma de parte del presidente, de esta reforma constitucional que efectivamente parece que no va a pasar, es uno, recuperar la rectoría de la CFE en el tema energético. Esa es una de las cosas centrales. Y el otro, proteger, digamos, el litio de cualquier otro tipo de que no pase lo que pasó ya con otras cosas, ¿no? O sea, proteger el litio y hacerlo como un recurso como nacional. De la primera parte, nosotros podemos tener diferencias o no, yo puedo tener diferencias o no, porque desde la reforma constitucional pienso que se ha dejado de lado muchas iniciativas, o se ha olvidado como todos los procesos comunitarios para tener también incidencia en el control o en el uso de los recursos naturales. O sea, el hecho que la CFE vuelva a ser el órgano regulador y todo eso, pues también deja de lado muchas de las luchas que ha habido en los últimos 20 años o 30 de muchas comunidades por tener autonomía y decisión en la toma en las cosas que tienen que ver con su comunidad, y que claramente iba a chocar esta visión con esta iniciativa que también ya está en la oficina
de la asesoría jurídica de la presidencia, que es esta ley de autonomías que le presentaron los pueblos el día del plan de justicia a los pueblos de aquí, ¿no? Ahí había cosas que afinar, había cosas que se tienen que revisar, porque no se puede dejar fuera en estos momentos la voz de los pueblos involucrados en los lugares donde están muchos de los proyectos energéticos, pero finalmente el objetivo central es que la CFE recobre una rectoría que, como bien decía Arturo, pues se entregó a una iniciativa privada voraz que no ha sabido detenerse ni controlarse y que es muestra de que el mercado no se regula solo, o sea, realmente, ejemplos de eso ya lo tenemos en todos lados. Y el otro, pues, es esto de la protección del litio. Entonces, pues ya dijo que lo que va, la salida siguiente, pues hacer reformas a la ley minera que no requieren estos cambios constitucionales y que al final, pues van a tener el mismo resultado. Entonces, yo diría que decir que es una derrota, si al final buscan una salida que sea similar y que tenga el mismo efecto de lo que pensaban o de lo que se pretendía con esta reforma constitucional, pues también es una lectura equivocada. Pero finalmente esa va a ser la narrativa que se va a impulsar, que se va a insistir, también un poco para ir tratando de quitarle fuerza a las acciones y a las decisiones que está tomando el presidente. Gracias, Daniela. Antes de de pedirte que des tu opinión, Arturo, déjame nada más leer un poco una parte del comunicado que ha dado a conocer Luis Cházaro, que es el coordinador de los diputados federales del PRD. Dice que al exhibir hoy el presidente de la República a la diputada Edna Díaz, hay una acción de violencia política en razón de género. 1, 2, dice también que en su desesperación Morena y sus diputados siguen malinformando al presidente, pues bien saben que el doctor Paolo Salerno, quien estuvo frente a ellos en los pasados parlamentos abiertos y pudieron cuestionarlo sin nada que ocultar, jamás se presentó como cabildero y no está incluido en el padrón de quienes ejercen dicha actividad en la Cámara de Diputadas y Diputados. Es meramente un asesor técnico externo de nuestro grupo parlamentario, como los hay en todas las fracciones legislativas. Bueno, pues sigue Arturo, sigue la pelea, la batalla ahí. El domingo es el día fundamental, el día D. Entonces, ya nada más le faltó a Cházaro rematar con el lema del Politécnico Nacional, la técnica al servicio de la patria. Sí, ándale, sí. Digo, es muy complicado en un terreno tan pantanoso, tan complicado, decir, no, yo me limito a las cuestiones técnicas de este tema eléctrico y a explicarles cómo funciona. Bueno, pues precisamente de eso se trata este asunto. A lo mejor todas las fuerzas políticas nos han fallado en poder explicarle a la gente cuál es el fondo del asunto y qué hay detrás de estos términos para iniciados como el mercado de autoabasto, como el porteo y una bola de términos que han estado rondando en los medios de comunicación en torno a la reforma eléctrica. Yo creo que pues ahí ya lo que veremos el domingo será un desenlace esperado. La oposición saldrá envuelta en la bandera de las energías limpias y en la bandera de logramos parar al dictador y sus intenciones de imponernos el carbón y la energía sucia y una electricidad cara, etcétera, etcétera. Pero creo que serán escuchados por una porción mínima, porque además han renunciado a participar, han renunciado a representar su ausencia en el proceso revocatorio. Yo la semana pasada dije que a mí me parecía, o que yo podía adelantar, que en mi opinión el principal derrotado del proceso revocatorio iba a ser la oposición, porque renunciar a participar y renunciar a representar a las personas que votaron por ellos, los deja fuera del foco, fuera del escenario, fuera de
la disputa. Podrán decir lo que quieran sobre la manera como Morena resolvió el proceso revocatorio, pero bueno, pues ahí está un piso electoral que cualquiera de las fuerzas políticas de la oposición querría para un domingo, ¿no? Y que no lo tiene. La oposición ha optado por renunciar a participar en procesos electorales, ha optado también por renunciar a representar a sus electores y se ha concentrado en ir sumando un escándalo tras otro, con juegos de Lego, con maquetas, con la voz de un payaso, y entonces renuncia a representar y se concentra en comunicar, ¿no? Y puede ser que a veces gane esa batalla de la comunicación, pero no gana la batalla de la representación. A todo esto, para lo que pase el domingo, yo me sigo preguntando, no sé si ustedes tengan esa respuesta, ¿y qué gana el PRI al mantener esa alianza con el bloque opositor? Digo, porque han anunciado con mucha estridencia, estaremos aquí, nos quedaremos a dormir, la famosa pijamada, y ya dijeron que el sábado también van a quedarse. ¿Qué van a ganar con esa estridencia? A lo mejor será, en todo caso, esta victoria que obtengan el domingo, pues una victoria pírrica de la estridencia, que es como podríamos llamar a la oposición actual. Gracias. Arturo, fíjate, Alejandro Moreno acaba de poner ahorita a las 2 de la tarde con 26 minutos un tuit de esos épicos que suele poner. Que quede claro, el voto del grupo parlamentario del PRI será en contra, con mayúsculas, en contra. Morena no va a lograr vencer a la oposición. Nos debemos a los ciudadanos y a ellos responderemos, cueste lo que cueste. Y otra vez con mayúsculas, su reforma no va a pasar. Pero hoy mismo, hace una hora, Carlos Miguel Aiza Damas, que es diputado federal por la vía de la representación proporcional del PRI y es hijo de quien era el gobernador de Campeche, Carlos Miguel Aiza, ahora propuesto para ser el embajador de México en la República Dominicana, anuncia que va a votar a favor de la propuesta del presidente López Obrador. Dice que lo va a hacer porque me debo al pueblo, más que a caprichos o intereses de una persona o grupo. Y después de leer que fueron incluidos en el dictamen de la reforma los 12 puntos que aprobó el Consejo Político, pues aquí plantea su decisión de votar a favor de la propuesta del propio presidente López Obrador. Es lo que dice Carlos Miguel Aiza Damas. Así es que, déjame ver, ahí está, mira, Carlos Miguel Aiza Damas, que es el hijo de quien fue suplente de Alejandro Moreno en la gubernatura de Campeche. Carlos Miguel Aiza fue el suplente cuando Alito se vino al PRI como dirigente nacional, y bueno, pues ahí están estas cosas. Alberto Nájar, ¿crees que todavía se le mueve la patita a la reforma eléctrica y puede haber priistas que sean convencidos en estas horas de darle domingo de resurrección a la reforma eléctrica? No, bueno, estamos en Semana Santa, los milagros pueden ocurrir. Así es que pues, todo cabe, todo es posible. Yo creo que, honestamente, creo que está muy difícil que esta propuesta vaya a pasar. De entrada, porque ya no hay un incentivo de ninguna de las dos partes para llegar a algún acuerdo que finalmente lo pueda destrabar. Y yo creo que el costo político de que pasara, de que sea aprobado, va a ser mayor para la oposición que para el presidente López Obrador una eventual derrota. Y lo digo porque, insisto, en el fondo el asunto ya está resuelto. La Comisión Federal de Electricidad se mantiene como el organismo rector de la generación y distribución de energía eléctrica en el país. El presidente López Obrador ya dijo que va a enviar su iniciativa para proteger el litio. Yo esperaría que también otros minerales. Y en sentido estricto, pues también otra de las banderas que la oposición había manejado, que era un eventual ausentismo, abstención el domingo pasado en las urnas por el proceso de revocación de mandato, pues ya se perdió. Entonces, pues yo no veo ahí ya como que
haya mucho ánimo para que este tema pase. Tan es así que, pues sí, estamos hablando del asunto porque es parte de lo que se va a debatir, pero ya en sentido estricto yo no veo que vaya a suceder nada diferente. Ahí el tema es ver, insisto yo, creo que hacia adelante, a ver qué es lo que va a ocurrir ya en materia muy concreta, no solamente en el litio, sino en otros asuntos de debate político. Y yo creo que el presidente López Obrador, con lo que sucedió el domingo pasado, pero también con esta renovada defensa así contundente como la hizo el día de ayer en su informe, que no sé qué número de informe vaya, su informe sí. Y lo que dijo hoy en la conferencia de prensa matutina, pues a mí me parece que es ya un recobrar a ese presidente López Obrador, entró un luchón, con muchísimo respaldo, que se siente apoyado por una buena cantidad de personas y que ya parece haber superado los momentos de crisis que pudo haber enfrentado en algún momento, ya el tema de su hijo, ya el tema de su hermano, en fin, ya todo está quedando atrás y vemos a un presidente renovado, con pila suficiente para ganar las gubernaturas que se pueda en junio próximo y sobre todo para posicionar con más tranquilidad a quien quiera que sea el candidato de Morena para 2024. Y yo creo que también ahí hay que hacer una revisión, y con esto cierro, Julio, para quiénes son los mensajes que da el presidente López Obrador, el de ayer y el de hoy en la mañanera. Sí para la oposición, sí para los empresarios, pero yo creo que también una buena parte tiene la dedicatoria a las mismas huestes de Morena, para que dejen de jugarle al tío Lolo y ya dejen de estar con esa tentación de ver por sus propios intereses y entiendan que quien tiene el poder y lo va a conservar de una buena forma es el presidente López Obrador, y la pila le va a alcanzar hasta 2024. Pues yo creo que ahí también el mensaje es para las huestes internas, Julio. Gracias, Alberto. Daniela, estamos bien metidos en este tema que implica, pues, lo más apasionante: política, partidos, pleitos, traiciones, acomodos, alianzas. Pero hay otros temas que están ahí y no les ponemos la debida atención. Uno de ellos es específicamente el informe del Área de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas sobre desaparición forzada en México, donde dicen que hay una crisis de impunidad y de una crisis forense en México. ¿Qué opinas sobre esto, Daniela, por favor? Sí, justo ahorita que estaba Alberto diciendo esto del informe de ayer y de la enjundia con la que defendió, yo dije, sí, pero hubo temas que nos faltaron en ese informe, ¿no? Yo sigo insistiendo en que el tema migratorio es uno de los temas pendientes. Desde hace como 2 años estamos esperando un informe del director del Instituto Nacional de Migración. Y el otro, claramente, bueno, hay otros varios, pero otro es el de las personas desaparecidas, donde sí ha habido informes y donde sí hay un trabajo importante de la Secretaría de Gobernación, pero claramente ha sido insuficiente. Y yo solo quiero recordar que hace 2 años, no sé ya, tampoco sé en qué informe vamos, creo que vamos como en el número 3000, porque además también muchas mañaneras han sido como informes de áreas. Pero cuando iba a hacer su segundo informe de gobierno anual, el presidente dijo que si algo podía, ¿no?, desbarrancar como su proyecto, todavía no estábamos como con la pandemia, era el tema de la seguridad y de la violencia, y que a eso le iba a dedicar todo. Me acuerdo mucho porque nosotros decidimos entonces ir a hacer un trabajo sobre Nuevo León, que digo de Nuevo León, no sobre Tamaulipas, a Nuevo Laredo, que se llamó Una década sin Estado, y que justamente era porque era el tema de el talón de Aquiles que podía tener esta administración, y creo que hasta ahora ese es el tema que sigue quedando a deber más grande. O sea, si bien es cierto, y sí hay que decirlo, el nivel de letalidad que tenía el ejército en administraciones pasadas, el nivel de agresiones por parte de los agentes del Estado hacia población civil que tuvimos en las administraciones pasadas ha disminuido, porque eso también es cierto, y eso creo que le falta al informe de la ONU, o sea, llega como un poquito
digamos que es un diagnóstico que pues pudo haber dicho hace 5 años y era lo mismo, ¿no? O sea, no considera ciertas cosas que sí han cambiado y que sí han cambiado. No sé, cuando uno va, yo regreso ahorita de Colombia, y cuando uno va a otros lugares donde la militarización es militarización como la entendemos, es decir, que puedes llegar a un aeropuerto y estar cerrado por los militares, que eso no pasa aquí. Entonces, aquí hay una cosa muy rara, porque tiene como todo el dinero, todo el poder para construir hospitales, bancos, lo que sea, aeropuertos, pero no es una militarización formal como a la que cualquiera de nosotros puede estar acostumbrado o imaginar que es una militarización. Entonces, sí creo que hay que aclarar esas cosas del informe de la ONU, pero si bien es cierto que a ese informe le faltan esos matices, también es cierto que no es el tema o sea, que hasta ahora, hasta lo que llevamos, no se ha logrado frenar o detener o disminuir esta percepción y esta sensación de inseguridad constante, este miedo de la población para salir a la calle. A mí no me gusta que el presidente de pronto en esta actitud como a la defensiva termina siendo un poco empático con las víctimas no de las administraciones pasadas, con las víctimas de esta administración que siguen todos los días pues apareciendo estas cárteles de busco a mi hijo, y que me parece una de las cosas más atroces y más dolorosas que pueden existir, y creo que termina siendo un poco empático, o sea, se convierte o la convierte en una discusión de cúpulas, de organizaciones de la ONU, que efectivamente también es cierto, o sea, la ONU funciona para muchas cosas, porque porque las agencias internacionales sirven para hacer presión, pero también es cierto que, bueno, si digamos que dentro de la ONU se aceleraran los procesos, como lo piden a los estados, pues no habría ahorita audiencias de madres de mujeres que fueron asesinadas en Juárez hace 30 años, entrando a la Comisión Interamericana, a su audiencia número 25, ¿no? O sea, esa celeridad que piden a los estados o al Estado mexicano para resolver, pues no es la que tiene la ONU en sus procesos, ¿no? Y eso, pues eso, claro, el presidente le habla a ellos en el entendido de que también son entes políticos que hacen cierta presión, pero al final termina siendo poco empático con las víctimas. Gracias, Daniela. Arturo Cano, ¿qué opinas sobre este tema? Pues ahora sí que diría yo, informes vienen, unos con más empaque institucional que otros, pero a fin de cuentas en México vemos todos los días el enorme número de personas desaparecidas, sobre todo mujeres, constantemente, y que finalmente, desde mi punto de vista, no se hace mayor cosa. ¿Qué opinas sobre este informe de esta Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Arturo Cano? Tu micrófono. Sí, además de que parece poco empático con las víctimas, como señala Daniela, el presidente también contradice a su propio gabinete, porque la Secretaría de Gobernación y Relaciones Exteriores trabajaron con el Comité de Desaparición Forzada de la ONU y tomaron acuerdos de colaboración. El mismo Comité de la ONU agradeció a este gobierno haber permitido la visita. Entonces, mientras se hacen estos informes e incluso creo una declaración conjunta, el presidente dice que están mal informados y que ya no hay impunidad como antes. Un asunto que es muy complicado sostener, sobre todo si tomamos el dato, que esos datos además provienen de instituciones del Estado mexicano. El organismo de la ONU no se los inventa. La información que proporciona es la información que los mismos órganos del Estado mexicano le dan. Entonces, si tenemos decenas de miles de desapariciones y solo 36 sentencias, pues tenemos un problema no resuelto.
y no basta con decir que ya no hay impunidad. Uno entiende que el presidente se refiere a que no hay una instrucción desde lo más alto del poder para que las Fuerzas Armadas u otros órganos de seguridad actúen en contra de las poblaciones. Bien, pero aún así es la CNDH, a la que no se puede acusar de estar encabezada por gente contraria a la 4T, la que habla solo entre enero y agosto de 2021 de 26 quejas por tortura y 123 por detenciones arbitrarias. Y ese es un dato que trae este informe de la ONU. Pues no es información que se inventen, como sugirió el presidente en la mañana, los organismos de Naciones Unidas, sino es información que que los mismos órganos del Estado mexicano proporcionan a este comité que por lo demás su actuación en México tiene que ver con los convenios internacionales que nuestro país ha firmado. Pero bueno, pues la cosa es que una y otra vez la coyuntura política, las presiones, la polarización, la reforma eléctrica, etcétera, etcétera, se imponen a la narrativa del presidente y termina, aunque se esté hablando de temas tan sensibles como este tema de la desaparición, que, ojo, es un tema que una tragedia nacional que se comenzó a profundizar a partir de la decisión de Felipe Calderón y su estúpida guerra contra el narcotráfico, ¿no? De acuerdo, es una herencia del neoliberalismo, pero el problema es que ha continuado en estos años y que las desapariciones siguen a un ritmo tal como venían en los años de Calderón o Peña Nieto. Entonces creo que ahí sí hay una deficiencia, una necesidad de poner ojo desde otra mirada, y qué bueno que Daniel acaba de recordar este tema de estas expresiones del presidente de hace tiempo, del arranque de su gobierno, en el que decía que ese era un asunto tan delicado que le iba a dedicar buena parte de su tiempo. Por desgracia, pues el daño que se había hecho a la sociedad y el avance de las fuerzas del crimen organizado. Ojo, el informe de la ONU señala que el principal responsable del tema de desaparición forzada son los grupos del crimen organizado, aunque por desgracia se sigue contando con la omisión o negligencia de autoridades que no actúan frente a este drama, frente a esta tragedia nacional. Se trata, y es otra precisión necesaria, además de un informe que pone la lupa sobre el conjunto del Estado mexicano, no sobre el gobierno federal solamente, sobre su sistema de justicia, sobre los gobiernos estatales, en fin, sobre la actuación del conjunto de los poderes e instituciones de la República Mexicana que no han dado una respuesta adecuada a esta terrible tragedia que ha enlutado a decenas de miles de familias. Sí. Gracias, Arturo. Sobre este tema, Alberto Nájar, ya son las 2:50 p.m. Invito además a quienes nos están acompañando para que se mantengan aquí, porque vamos a tener, terminando esta mesa, vamos a entrevistar a Martín Villalobos. Él es vocero del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. Acaban de tener una reunión con el subsecretario de Gobernación encargado de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, precisamente con las propuestas que ellos hacen, y vamos a platicar con Martín Villalobos para saber a qué acuerdos llegaron y qué se puede esperar en todo este contexto. Pero bueno, Alberto Nájar, pues estamos ya en una etapa en la cual, si quieres tocar el tema de los desaparecidos o algún otro tema, porque ya vamos a entrar a esa gustada sección de los postrecitos para que se pueda abordar el tema disímbolo que se desee. Alberto. Mira, ya lo abordaron muy bien Daniela y Arturo, nada más hacer un apunte rapidísimo. El informe también se refiere a algo que tiene ya tiempo que ocurre en México y del cual había esperanzas de que hubiera algún cambio en este gobierno y desgraciadamente no es así. Y es la creciente participación de las Fuerzas Armadas de México en tareas que le corresponden a civiles, y que este informe del Comité de la ONU
señala que esta militarización de la seguridad pública es también parte de la responsabilidad que tiene que atribuirse al Estado mexicano de la violencia que genera también la desaparición de personas. Yo creo que la receta que aplica el presidente López Obrador, que es desgraciadamente muy parecida a la que han aplicado otros gobiernos, empieza a tener costos importantes y me parece que ahí tendría que hacerse una revisión de nuevo del papel que tienen las Fuerzas Armadas. No estoy diciendo que ellas sean únicamente responsables de la desaparición de personas. Hay casos que son la excepción. Como bien dice Arturo, la mayor parte de estos crímenes están atribuidos a la delincuencia organizada, pero el hecho de que exista esta forma de atender la seguridad pública hace más difícil que en algún momento se recaiga la responsabilidad en las fuerzas civiles, que es como le correspondería hacer a México, y es un estímulo, un incentivo importante para que justamente los gobiernos estatales no cumplan con su responsabilidad en materia de seguridad pública, sí, pero también en otro tipo de temas como es la desaparición de personas. Y si a esto también hay que sumarle, y con esto cierro, Julio, hay que sumarle otro dato que se llama Alejandro Gertz Manero. Este fiscal general de la República impulsó una reforma a la ley orgánica de la Fiscalía General, y yo no quito el dedo del renglón, regresó a este organismo a la época de los años 70 y 60, cuando la Procuraduría General de la República era el brazo legal de la represión del Estado mexicano. Comparte, con base en esta reforma que impulsó Alejandro Gertz, la participación de la Fiscalía General de la República en las tareas de búsqueda de personas se redujeron al mínimo. Entonces aquí me parece que es importante atender en estos dos elementos el informe de la ONU, porque está hablando de un Estado que permite la desaparición de personas, y estos dos elementos tienen que atenderse, yo creo que de manera urgente. Muy bien, Alberto, pues muchas gracias. Daniela Pastrana, estamos ya en la parte de los postrecitos. ¿Qué deseas agregar, por favor? Sí, yo solo quiero ligar los dos temas estos de los que hemos estado hablando. Uno, lo que tiene que ver con la reforma energética, que es un tema económico, con el tema de derechos humanos, porque lo que pasa sistemáticamente es que y lo vemos, ¿no? Y le decía, los tratados de derechos humanos, los tratados internacionales no son vinculantes. Cualquier cosa que se diga, pues queda como una recomendación a los estados parte, y bueno, pues ahí está. Y en cambio, los tratados internacionales siempre sí son vinculantes, y ahí sí hay que pagar, y ahí sí hay sanciones. Entonces, el peso que se le da en el mundo al tema económico siempre está por encima de los derechos humanos. Y lo mismo pasa con las embajadas. Hay embajadas como no ha sido, por ejemplo, la Embajada de Canadá, que mientras su área de derechos humanos es muy chiquita y trata de ayudar iniciativas locales, tiene otra muy grande, que es la que hace, pues, la que está documentado como ha insistido y participado e impulsado para que los gobiernos, distintos gobiernos, digamos, prácticamente le echen a la policía a quienes se oponen en una minera, por ejemplo. Entonces, ¿por qué quiero ligar esto? Porque creo que este tema de la violencia es tan grande y es tan importante y desborda tantas cosas que necesita que asumamos cada parte de lo que significa el Estado mexicano, las responsabilidades. El tema de la impunidad, por ejemplo, puede ser una parte, la tiene obviamente las fiscalías locales, mucho de las fiscalías locales, en la consignación de los expedientes y demás, o en la falta de investigaciones, pero también los jueces, que ese es otro poder, ¿no? Y ese es otro poder que muy poco se ve cuando hablamos de la enorme impunidad que hay en México. Obviamente están todos los actores locales, todos los gobernadores, que eso pues también hay unas partes que son importantes, y están las empresas que está ligado, porque hay muchos lugares de este país, y lo he dicho ya muchas veces últimamente con el tema de los periodistas, donde parece que no se puede entrar porque la violencia es inaceptable, imposible, pero las empresas sí entran, y las empresas mantienen sus negocios. Y se mantienen pues, el tramo de Tamaulipas rumbo a San Fernando, pues se llenó de eólicas mientras ningún periodista y ningún activista y nadie podía pasar por esa zona,
¿no? Y lo mismo con las minas en Guerrero. Entonces, hay cosas que a veces, esas capas, todas esas capas que están ligadas también, yo, por supuesto, no puedo estar de acuerdo en que haya tanto poder a los militares y todos los militares y los militares, porque los militares están entrenados para la guerra, y básicamente, ¿no? O sea, no hay forma de cambiar ese ADN, y entonces es muy peligroso tanto trato con sociedad civil, pero también es cierto que las policías, toda la oferta de capacitación de policías que hemos oído durante 30 años o no sé cuántos, pues no ha funcionado, ni las estatales, ni las municipales, y mucho menos esa federal tan horrible que creó García Luna, y que en muchos lugares nos lo decían, daba más miedo la federal que los propios militares, lo decían en el norte del país, en Ciudad Juárez mucho, ¿no? Entonces, creo que tiene tantas capas, está tan mezclado y hay tantas cosas que no alcanzamos a ver, y que claramente está ligado con las ganancias. ¿Quién gana? Siempre pregunto, ¿quién gana con con esta violencia y con estas zonas de silencio? Y creo que pues por ahí es donde tenemos que empezar a desmenuzar y a ver todas las responsabilidades que hay repartidas, porque pues mientras sigamos instalados en un tema de responsabilizar solo a un actor, que es quizá la parte más fácil porque es el que sale a hablar todos los días y a veces con expresiones muy desafortunadas, pues tampoco podemos tener un diagnóstico preciso de lo que sí se puede hacer, de lo que sí ha cambiado y de lo que falta, y además del esfuerzo que implica mucha gente, empezando también por la oposición, que si fuera más responsable, pues también estaría ayudando a enfrentar que es el talón de Aquiles, ¿no? Digo yo, de esta administración. Daniela, muchas gracias. Arturo Cano, postrecito para ir cerrando el changarro, por favor. Hay que estar muy atentos, Julio, a los diputados de las entidades cuyos exgobernadores gozan ahora de cargos diplomáticos, ¿verdad? Sí. Porque pues este indicador campechano por ahí nos lleva. Pero yo sigo sin entender qué gana el PRI al mantener esta alianza. Además van excluido en varios estados, ha ido perdiendo posiciones, no se ve que con esta reforma esté pactando conservar Hidalgo o para la esposa del coordinador de los diputados del PRI o Durango, pues a lo mejor nada más se quedan con Coahuila, pues que al parecer el PRI, ya pronto hablaremos lo que queda del PRI, está prefiriendo ser cola de león que cabeza de ratón. Muy bien. Arturo, muchas gracias. Alberto Nájar, postrecito ya, ahora sí para cerrar esta mesa, por favor. Y recuerden que enseguida vamos a tener, no se vayan quienes nos están acompañando, porque tendremos a Martín Villalobos, vocero del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, luego de su reunión con el subsecretario Alejandro Encinas. Alberto, por favor, postrecito final. Mira, a propósito de que este personaje Salerno, Paolo Salerno, pues dice que no es cabildero y de que nada más es un asesor para el grupo que se va por México, esta coalición de PRI, PAN, PRD. A mí me queda claro que les falló, entonces ya quedó exhibido. Yo les recomendaría, particularmente al Partido Acción Nacional, que haga caso de lo que está ocurriendo en Tamaulipas. A lo mejor ahí encuentran a un asesor, una asesora que no solamente les va a servir para conocer lo que va a pasar en las elecciones, sino también eventualmente como una especie de coach, de terapeuta, de alguien que les va a echar ánimos en esta situación tan adversa que han enfrentado los partidos de oposición. Me refiero a esta señora que se llama Moni Vidente, que es una pitonisa, una astróloga que ya le adelantó que en Tamaulipas por lo menos va a ganar César Verástegui Hostos, conocido como El Truco, y también en Aguascalientes, algo que ha sido muy festejado por el Partido Acción Nacional en Tamaulipas. Yo creo que les puede servir mucho al PAN ahora mismo en estos días, estas semanas tan aciegas para ellos, y de paso también para el PRI. Ahí tienen a alguien que les va a echar los porras, les va a echar ánimos, les va a echar las cartas, y se van a sentir muy contentos con sus predicciones. A lo mejor les sale mejor que la paca, ¿no?
seguramente. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Daniela Pastrana, gracias y buenas tardes. Hasta luego, qué gusto. Igualmente, gracias, Daniela. Arturo Cano, gracias y buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la mesa y gracias a todos quienes... Bueno, fíjate, Alberto, cómo tuvo el tino de que se le fue el internet ya en la parte final, ya para decir adiós. Alberto, gracias y buenas tardes. Gracias, Julio, gracias, Arturo, Daniela, muchas gracias a todos los que nos acompañaron. De nuevo, esta mesa del recuerdo, mi querida Daniela y Arturo, pues ya ahora sí ves los mariscos, ¿no? Sí, me di cuenta de que Ahora hoy sí tocan. era la mesa del reencuentro. Bueno, muy bien, pues gracias a los tres y seguiremos platicando. Muy amables. Hasta luego. Gracias. Pues ha sido esta mesa de periodismo de este miércoles 13 de abril. Son las 3 de la tarde con 2 minutos.